Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al ciclo de debates y entrevistas de Plan Bolivia de la revista Ciudadanía. Antes que nada, quiero agradecer a las personas quienes realizaron esto y quienes me llamaron para que sea la moderadora. Y bueno, el tema de hoy es mujeres, pero mujeres en el ámbito político. Para esto está con nosotros nuestra invitada Paola Cortés, quien es abogada y la hemos visto en algunos medios de comunicación. Paola, gracias por estar acá. Gracias por estar con nosotros. Hola Adriana, un gusto y agradecer a la revista por la entrevista. Muy bien. Paola, en Latinoamérica existe una identidad con un sinfín de aspectos en común. Por ejemplo, uno de estos aspectos es la lucha para que la mujer esté en el rango político. ¿Nos podrías decir en líneas generales cuál es la función de la mujer justamente en el ámbito político? Históricamente la mujer ha estado encapsulada, digámoslo así, en la esfera privada, ¿no? Pasar a la esfera pública siempre ha sido un conflicto, un motivo de lucha social, constantemente, ¿no? Para votar, para algunos, para desempeñarse en algunos ámbitos más públicos, en empresas, el trabajo, es decir, ha sido una lucha constante este salto de la esfera privada a la esfera pública, no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo. En Bolivia particularmente tenemos un avance legislativo muy importante, pero de nada sirve tener leyes si no tenemos presupuesto para ejecutarlas, ¿no? Y tampoco sirve tener leyes si la sociedad supera la legislación. Me explico un poco. Podemos tener hermosas leyes, pero si no cambia la mentalidad, el sistema, la estructura social, es imposible que se puedan realmente cumplir, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo en Bolivia. Tenemos una hermosa ley, la 348, que es perfectible, por supuesto, en contra de la violencia a las mujeres, pero vemos que estamos viviendo una ola terrible de violencia de género, feminicidios absolutamente todos los días y además a niñas, ¿no? Incluso hay una desprotección absoluta en lo que es seguridad a los niños y a las niñas, a los adolescentes. Entonces es preocupante. Yo creo que entrar a esta esfera pública no solamente beneficia a las mujeres, o sea, que las mujeres salten a la esfera pública de la política, no solamente va a beneficiar a las mujeres, beneficia a toda la sociedad, ¿no? Porque ¿quién mejor que las mujeres para tomar decisiones sobre nosotras mismas? Es muy importante esto, ¿no? Pero no podemos autoengañarnos al decir que, bueno, entrando a la política ya se soluciona absolutamente todo. No, es una lucha constante. ¿Por qué? Porque además de entrar es cambiar la estructura, ¿no? El término inclusión, por ejemplo, es debatible también, ¿no? ¿A dónde queremos incluirnos? ¿De qué forma? ¿En qué sistema? ¿En qué estructura? Creo que todas estas cosas son parte de hacer política y de que las mujeres podamos entrar a un ámbito político para lucharla desde ahí y no solamente desde las calles, ¿no? Claro, ¿no? Y además que antes la mujer no podía trabajar y ahora sí tiene un trabajo, pero cuesta más entrar al tema político, ¿no? Así es, así es. Creo que hay espacios, Adriana, absolutamente reservados para los hombres, ¿no? Y uno de esos es el político y se ve claramente, no solamente se necesita esta cuota de poder reconocida en la Constitución o en una ley, sino que se necesita que las mujeres que entramos en política podamos tomar decisiones reales e incluso disentir con los líderes varones que están en nuestra misma tienda política, ¿no? Claro. Eso es importante. Si nosotros tenemos base, digamos, filosófica, feminista para entrar a la política, necesitamos realmente ejercerla dentro y reflejarla hacia afuera. Claro, y no solo las mujeres, sino también los hombres que se sientan incluidos en este plan, que ellos igual
manejen el pensamiento de que no solo los hombres pueden estar en este ámbito político, ¿no? Así es, ellos cuesta mucho, eso es muy cierto, ¿no? Y no solamente en la política, sino en las empresas también se ve esto, ¿no? Creo que es un 40% de mujeres que están en qué sé yo, puestos o cargos jerárquicos en empresas privadas. Y claro, como hay la cuota de poder que tenemos legislativamente, se puede ver más mujeres, ¿no? Pero el hecho de ver las mujeres no cambia tampoco absolutamente las cosas, ¿no? O sea, solamente para la foto, para la imagen, no es necesario. Yo creo que el cuestionamiento también, por ejemplo, ahora las políticas que se destacan en el gobierno, no se destacan necesariamente por luchar o criticar o hacer una autocrítica dentro de su partido por las manifestaciones tan machistas que tiene no solamente el presidente, ¿no?, sino un conjunto de políticos, de sus colegas, que hacen de eso una cuestión absolutamente diaria, ¿no? Los chistes, la violencia simbólica, incluso hay casos más terribles, delictivos, ¿no?, de violaciones y de incluso violencia de género, y bueno, que no ha llegado al feminicidio, pero sí a casos absolutamente reprochables, ¿no? Y ellas realmente no lo hacen, no cuestionan adentro de su partido. Creo que eso es lo que no sirve, ¿no?, para las mujeres. Creo que retrocedemos cuando tenemos este tipo de representación. Muy bien, vamos a la segunda pregunta. El 9 de marzo de este año se publicó en el periódico Página 7 una noticia titulada "Vocera de CC afirma que Evo cumplió las líneas de la agenda de la mujer que dejó Mesa". En esta misma nota se ve las palabras de la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, quien dijo textualmente: "No fue en el gobierno de Carlos Mesa con el que se constitucionaliza la paridad de género, y tampoco que el país ocupe el primer lugar con mayor representación política". ¿Cómo respondes a esta afirmación? A ver, la presidenta del Senado se equivoca. Está totalmente errada, ¿no? Porque la Constitución que tenemos ahora no es producto del MAS, no es producto de Evo Morales, no es producto de su partido, sino es producto de una coyuntura histórica y política, por supuesto, y social, en la que se convocó. La gente demandamos que se cambie una constitución, y eso solamente se hace con un poder absolutamente jerárquicamente mucho más superior que cualquier partido político, ¿no? Esto es la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente es la que ha constitucionalizado, pero ¿en base a qué? A la exigencia de las mujeres y a las luchas que hemos tenido históricamente para, como apuntaba antes, ¿no?, para tener el voto, para trabajar, para independizarse. Esto ha sido fruto de la coyuntura histórica, no de un partido. Esa es la equivocación generalizada, ¿no? Creo que si ellas verían, si la presidenta del Senado vería con mayor claridad esto, creo que aportaría muchísimo más, ¿no? Creo que ella puede aportar en muchos aspectos como mujer política y en un cargo jerárquico, pero también aportaría a derribar también su propio techo de cristal, ¿no? Porque ella tiene como un techo de cristal. Gabriela Montaño tiene un techo de cristal dentro de su partido. No pueden avanzar más allá, ¿no? Nunca van por lo menos en esta elección hubiera sido muy interesante que una de ellas sea presidenta, o bueno, candidata a presidenta o a vicepresidenta, pero sabemos que el techo de cristal les impide, ¿no? Entonces hay ellas deberían hacer una reflexión interna, ¿no?, respecto a esto. Ahora, puntualmente, en el tema del plan, por supuesto, ha habido voluntad política en el momento en el que se ha hecho el plan del 2005. Hay dos normas jurídicas que aprueban este plan, donde está y se puede googlear, el plan está en el internet. Me parecería interesante que retomen esta lectura del plan para que se pueda tal vez probablemente enriquecer algunas de las políticas que se están haciendo, políticas públicas en favor de las mujeres. Y no hay que olvidar que antes de la presidencia de Evo Morales e incluso antes de la presidencia de Carlos Mesa, había una presidenta que era pues Lidia Gayler Tejada,
Sí, es la única mujer en realidad que ha podido derribar su techo de cristal, ¿no? Ha llegado al top, digamos, de la política siendo presidenta. Eso hay que reconocerlo. Creo que es importante para todas las mujeres que estamos en política, que estamos haciendo política, reconocer estas mujeres que han ido poniendo los pasitos, han dejado las huellas para que nosotros podamos retomarlas, seguirlas, continuarlas, ampliarlas y por supuesto dejarles una herencia mucho mejor, mucho más amable socialmente a nuestras hijas, a nuestras hermanas, nuestras amigas. Sabemos que se vivirán muy pronto las elecciones, pero muy externo al resultado, ¿cómo crees que se debería promover a las mujeres en el ámbito político? Yo estoy de acuerdo con las cuotas de poder, es decir, no me parece que es un avance, ¿no? Este de las cuotas, que ha sido fruto evidentemente de nuestras luchas, de las mujeres, no de los políticos, y eso hay que recalcarlo porque es muy fácil que en campaña se apropien de luchas ajenas para hacer política, ¿no? Esa es la política tradicional que se ha estado haciendo también estos 13 años y por supuesto antes, ¿no? Creo que la participación política de nosotras, de las mujeres, tiene que ser intensa, activa, tanto en perfilar un programa que pueda generar mayores beneficios, mayores avances en tema de derechos, desde ahí. Y por supuesto entrando a otros ámbitos, qué sé yo, lo territorial, en lo de las organizaciones sociales, en el tema de la comunicación política, creo que también nuestra participación debe ser intensa, ¿no? En comunidad ciudadana lo que se está haciendo es justamente eso, ¿no? El rol de la mujer tiene que ser primordial. Una de las cosas que a mí me ha conquistado en términos políticos de este proyecto es justamente ese, ¿no? La libertad con la que nosotros podemos hacer dentro política, hacer cuestionamientos. Hay ética, hay democracia y por supuesto hay inclusión en comunidad ciudadana, ¿no? Creo que esa línea no debe romperse, no debemos hacer lo que otros partidos políticos normalmente hacen, ¿no? Que es traicionarse a sí mismos, ¿no? Manejar un doble discurso, ¿no? O sea, el discurso para afuera, para mostrar en campaña, para en términos electorales tener más votación, pero internamente traicionarse y no cumplir con lo que dicen en el discurso. Es decir, mantener la coherencia. Claro. Bien, la historia muestra que la elaboración de las políticas públicas para el ejercicio pleno de las mujeres tuvo un impacto interesante en nuestra sociedad. ¿Nos podrías decir cuál fue el desarrollo de estas políticas y cuál es su valoración sobre los avances del MAS en este campo? A ver, en el tema de las políticas públicas, creo que el principal avance ha sucedido en el periodo de Carlos Mesa, ¿no? Con este plan que, como decía antes, totalmente es completo. Obviamente le falta muchas más cosas, pero en términos generales creo que ha sido un paso importantísimo que hemos dado. Otra cosa es que el MAS no quiera reconocer que su antecesor y su principal rival en estas elecciones, no vamos a hablar de las candidaturas ilegítimas, ilegales, inconstitucionales, pero el MAS como partido que está yendo a las justas, entonces pues no lo va a reconocer, ¿no? Pero creo que es importante porque la memoria es importante, la memoria como país, ¿no? Entonces, ahí hay una base interesante. Luego, la Constitución, por supuesto, nos da unos lineamientos importantísimos, ¿no? Y las leyes que han nacido a pesar del MAS, ¿no? Y de su cultura absolutamente autoritaria, patriarcal, ¿no? Han nacido estas leyes, pero no han nacido porque era una parte de su programa de gobierno, por ejemplo. No, en términos generales. Por ejemplo, ha habido un caso
muy dramático que ha hecho que surja la ley 348, el caso de la periodista Annalie Guaicho. Si no hubiera habido este caso de feminicidio, no hubiera habido la ley 348, esa es una pregunta, ¿no? Pero ha tenido que desatar el debate y obviamente la necesidad de tener una legislación muy coherente con la sociedad y con lo que estaba sucediendo con las mujeres y con la violencia, ¿no? Porque antes de esa no se calificaba como feminicidio el hecho de haber asesinado a una mujer solamente por el hecho de ser mujer. Había otro tipo penal que se aplicaba, que era el homicidio por emoción violenta. O sea, era terrible, ¿no? O sea, era como una excusa para la pareja, que el feminicida en este caso, decirle que era por emoción violenta, ¿no? Pero ha sido cuando, no ha sido al año del gobierno de Evo Morales, ¿no? Sino que ha sido el 2013, recién, que ha nacido esta ley, la 348. Entonces, claro, hay estos avances legislativos que han sido presionados por las mujeres y por la sociedad, obviamente, eso hay que reconocerlo, pero hay un doble discurso. Ellos se traicionan a sí mismos al generar estas leyes, pero no ponerles, por ejemplo, presupuesto. Eso es un grave error y es una traición también, ¿no? O sea, porque te dan una ley que prácticamente es solamente un papel, ¿no? Si no tienes toda una estructura institucional que pueda soportar este cambio legislativo, pues nada, estás haciendo nada, ¿no? Estás haciendo lo que hacen siempre el MAS, ¿no? Estás haciendo propaganda. Para finalizar, ¿por qué usted cree en el proyecto de Comunidad Ciudadana? Yo creo que ahí es fundamental decirlo, ¿no? El proyecto del MAS, por un lado, está totalmente agotado. Creo que la renovación que existe en la política está encarnada en Comunidad Ciudadana. Comunidad Ciudadana a mí me ha conquistado, ¿por qué, Adriana? Porque en realidad tiene pilares fundamentales. Por ejemplo, una cuestión que realmente a mí me gusta decirla, porque además es real, es que no se trata de caudillismos. Sabemos que el líder es Carlos Mesa, ¿no? Sabemos que tiene un rol importantísimo y sabemos que el apoyo de la ciudadanía es enorme hacia su candidatura, ¿no? Pero la base de Comunidad Ciudadana no es el caudillismo, como sucede con el MAS y con Evo Morales, ¿no? Sin Evo Morales el MAS se muere. Comunidad Ciudadana es otro tipo de partido político. Es una estructura más bien ciudadana, justamente, tiene como base, como te decía, no el caudillismo. Hay las personas no son imprescindibles. Las causas sí son imprescindibles. Entonces, en base a las ideas y a las causas es que se genera todo este movimiento político, ¿no? No es el corporativismo, por ejemplo, que sucede con el MAS, es otro tipo de estructura y de partido. Creo que ahí es donde uno puede hacer reales cambios, hacer aportes sustanciales desde la política, desde las mujeres, desde el ecologismo. Una cuestión que el MAS ha traicionado y ha vulnerado la Constitución constantemente es en el tema de los derechos de la naturaleza, los derechos ambientales y por supuesto los derechos humanos, ¿no? Entonces, no solamente basta con la crítica, ¿no? Había que pasar ya a la propuesta. Y la propuesta de renovación, de inclusión, de ética y por supuesto de mantener la coherencia entre el discurso y los hechos es Comunidad Ciudadana. Es el espacio que yo he encontrado y creo que no me he equivocado, estamos creciendo, tenemos mucho que aportar a la sociedad. Y bueno, es por eso la decisión, ¿no? Y yo, honradísima de ser vocera de Comunidad Ciudadana, creo que podemos hacer un trabajo también de comunicación política importante, interesante. Tenemos que entrar a la batalla. Desde ahí se ganan las batallas y las guerras, ¿no? En el campo. Muy bien, gracias Paola, gracias por brindarnos esta entrevista y muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Nos vemos en una próxima jornada. Gracias, Adriana.